el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Vamos a Daniel. Vamos al libro de Daniel, capítulo 7, verso 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles de los que le servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó. Entonces, hay muchas formas de cómo la corte actúa en los cielos. El trono no es solamente un lugar de adoración, también es un lugar de juicio. La corte se sentó, entró el juez justo, y millones de millones estaban delante de él, y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Hay muchos libros en el cielo, dice la Escritura, pero uno de esos libros es el libro del destino de nuestra vida. Y el libro del destino de nuestra vida, también hay el destino de nuestra ciudad, el destino del ministerio, el destino de nuestros negocios, y todo lo que tiene un propósito en el reino tiene un libro en el cielo que está escrito. Y nuestro trabajo es obtener lo que está escrito en ese libro y manifestarlo a la tierra. Así que el juez justo se sentó en la corte. Los libros fueron abiertos, porque los casos que se han presentado en tu contra es lo que está escrito en el libro. ¿Cómo se aproxima la corte? Usted se aproxima a la corte con la base de lo que está escrito en el libro. Y Dios tiene un orden también. Todo lo que Él ha escrito de nosotros en su libro, Él lo va a poner en orden. ¿Para qué? Para que se cumpla el propósito de nuestro destino. Así que lo que tenemos que hacer nosotros es agradecidos. Porque este lugar no lo levantó Dios para que esté vacío. No lo levantó para que vengan los domingos solamente. No lo levantó Dios para que la gente diga, no me invitaron, no voy. Lo levantó Dios para levantar una iglesia gloriosa que sea conocida en Bolivia y fuera de las fronteras. Y además dijo también el Señor que de todas las naciones del mundo, de todas partes del mundo vendrían a ver lo que Dios tiene escrito para este ministerio en este libro. O sea que uno tiene que entrar a la corte por los hijos, por los negocios, a ver qué va a pasar. Porque el acusador te va a poner de pie y va a decir, tengo evidencia contra fulano. ¿Por qué? Porque Satanás tiene derecho. Dios le dijo a Satanás que iba a comer tierra todos los días de su vida. Y la tierra con que se atraca Satanás es nuestra vida, que es tierra. Ese es su derecho legal. Ese es su derecho legal que tiene contra las ciudades, contra las naciones, contra la familia. Él puede interferir, Él puede interponerse, Él puede bloquear tu destino, que fue escrito en tu libro. Entonces va a decir que no calificamos para obtener lo que está escrito y vamos a tener que deshacer ese caso que el enemigo presentó en nuestra contra. Hay que cambiar también la línea de sangre. Esa maldición es terrible. Es terrible, entiéndanlo, es terrible la maldición. Mire su propia familia. Mire su propia familia, en qué generación está y ya está cosechando las consecuencias. Son 4 generaciones.
Y cuando predica se levantan los principados contra nosotros y contra nuestras familias. Así que hay que rendir nuestras vidas, incluyendo nuestros padres, nuestra madre, cualquier cosa de la línea sanguínea de pecado e iniquidad que nuestros padres, nuestros abuelos sembraron para que a nosotros nos vaya mal. Por eso les digo siempre, piénsenlo otra vez. Piensen lo que estén haciendo, porque 4 generaciones pagan el piso. 4 generaciones. Cualquier línea sanguínea de pecado o iniquidad de nuestros ancestros, el enemigo puede ocupar en nuestra contra. Porque la gente, cuando no tiene plata, no quiere ir a Dios, no quiere buscar a Dios, prefiere encender una vela al diablo. Y con eso el diablo se está parando en tu vida. Y está reclamando la vida de tus seres queridos. Por eso es importante que nosotros conozcamos la Escritura. ¿Por qué es tan difícil leer la Escritura? ¿Porque no la entiendes? ¿Porque no te disciplinas? ¿Porque no te disciplinas? Recuerde lo que dice Apocalipsis 12:10. Entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido expulsado el acusador. ¿De quiénes? De los hermanos. Esta revelación sobre la corte nos despertó. ¿A quiénes? A los que estábamos atentos. Porque comenzó a suceder algo en la atmósfera. Por eso es bueno tener información, pero es mejor tener la impartición para comenzar a ver las cosas, cómo las cosas van cambiando en la atmósfera espiritual. En el primer tema establecimos de que todos tenemos un libro en el cielo. ¿Cuántos tienen un libro en el cielo? Todos. ¿Qué contiene ese libro? Nuestro destino. Y ese destino es el propósito para el cual fuimos creados. Pero también establecimos que el diablo tiene un juicio, tiene un caso, tiene un argumento en nuestra contra para detener lo que ha sido escrito de nosotros en nuestro libro acerca de nuestro propósito. Y es por eso que en muchas ocasiones nos sentimos frustrados, fracasados, inútiles y con esa sensación permanente de que hemos sido creados para algo más, pero no vemos que se haga una realidad. ¿Cuántos se sienten así? Mire que hay muchos que se sienten así, pero también hay muchos que no hacen nada para avanzar. Todos tenemos que aprender a caminar en la verdad, porque es lo único que nos va a hacer libres. Es lo único que nos va a enseñar a deshacer cualquier cosa que el enemigo tenga en nuestra contra. Aquí el texto que leímos en Apocalipsis 12:10 habla del enemigo, el acusador de los hermanos, el fiscal, el querellante, el calumniador, el detractor de los hermanos, que hace un trabajo continuo de acusación delante de Dios día y noche. Todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Y muchas veces pecamos también. Pero ¿cuál es la diferencia? Arrepentimiento. Pero no como algo mecánico, sino quitado algo que nos incomoda para una relación de amistad con el Señor, para que el enemigo no tome ventaja. Entonces, ¿de dónde es que el diablo tiene esa información?
para traer tan tremenda acusación en tu contra constantemente. Sale de nuestra línea sanguínea. Presten atención, porque esto necesita una explicación. Hay tres cosas que son básicas que el diablo está usando para levantar acusación en nuestra contra. Ya les dije, creo, en las primeras enseñanzas que lean el Salmo 51 y lean el Salmo 52. Está el pecado, están las transgresiones y está la iniquidad. Son tres cosas que Dios nos manda a pedir perdón. Por el pecado, por las transgresiones y por la iniquidad, que es la línea, la que nos lía, la que no nos deja avanzar. Salmo 51 del 1 al 6. Es David, el rey David, orando al Señor. Le dice: ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, limpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. 4. Contra ti solo he pecado. ¿Contra quién pecamos? Contra Dios. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué es pecado? El pecado es errar en el blanco. Pecado es quedarnos cortos para hacer lo bueno, pero también tiene que ver con la motivación de nuestro corazón. Jesús dijo: si deseas con lujuria a una mujer en tu corazón, eres un adúltero, ya cometiste adulterio. Aunque no lo hayas hecho físicamente, sencillamente es porque la motivación de tu mente y la intención de tu corazón está manifestada en el reino espiritual. O sea que en el reino espiritual tus pensamientos y tus intenciones están más claras que una radiografía. A veces a uno le dice: tiene piedras, y se saca una radiografía más clara y no son piedras, no son, es otra cosa. Pero aquí en el mundo espiritual todo es más claro que una radiografía. Hebreos capítulo 4, verso 13. Dice: no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están ¿qué? Desnudas. Están desnudas, están abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí está claro, todo está descubierto delante de Él. Esto quiere decir que no hay secretos en el mundo espiritual. Así que el enemigo puede tomar la motivación que hay en nuestro corazón y levantarte un caso legal. Porque Él puede traerlo y manifestarlo al reino espiritual. Esto fue lo que hizo con Job. La acusación contra Job era la siguiente. Le dijo a Dios: Job te sirve simplemente porque tú has puesto un cerco de protección alrededor de él. ¿Dónde está eso? Está en Job capítulo 1, del verso 9 al 10. Él le dijo: ¿has visto a Job, mi siervo? ¿Cómo es Job? Y el diablo le responde y le dice:
¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has bendecido. Por eso es que sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero quita esa protección que tenés alrededor de él y vas a ver cómo Job te maldice en tu cara. Déjame tocarlo y él no te servirá. ¿Cuál era la acusación? Que Job no servía a Dios con un corazón verdadero y que Satanás afirmaba que lo servía por interés. ¿Por qué sirves a Dios? ¿Por qué buscas a Dios? ¿Cuál es tu interés? Eso está desnudo en el mundo espiritual. Entonces debemos orar y decirle a Dios, ayúdame a servirte con corazón verdadero. Enséñame a hacer las cosas correctas, por la razón correctas, para que te pueda servir con un corazón verdadero, porque el diablo puede tomar un corazón que es falso y puede usarlo para construir un caso legal en tu contra. Así que debemos vivir siempre para el Señor de forma honesta delante de Él. La segunda palabra que se habla es transgresión. Salmo 51:1. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones o rebeliones. Transgresión significa rebelión. Eso causa que crucemos una frontera. En otras palabras, la rebelión que hay en el corazón, esa rebelión que te hace hacer algo contrario a lo que Dios te está diciendo, no lo hagas, pero de todas formas lo haces, se llama rebelión. En otras palabras, es como decirle a Dios, yo sé que lo estoy haciendo mal, pero yo sé que igual me vas a perdonar. Eso es rebelión. No solamente vas a tener que arrepentirte de lo que has hecho, sino también vas a arrepentirte de la rebelión que te lleva a hacer eso. Porque hay una parte en nosotros que quiere hacer las cosas, como les dije aquella noche, a mi manera. Todos sabemos lo que hemos hecho y no es fácil, no es difícil descubrirlo. No es difícil descubrir nuestro pecado y nuestra transgresión, porque con Él somos capaces de descubrir nuestras debilidades. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sean sobrios, sean vigilantes, estén en guardia, porque sus adversarios, el antidicos, en griego significa el que trae una demanda legal, te da vuelta y vuelta y vuelta. ¿Hasta cuándo? Hasta que te atrapa. Entonces lo que el Señor está diciendo aquí es mantenete en guardia, porque el antidico se está velando alrededor de tu vida para levantarte un caso legal en tu contra. Y el diablo sabe que solo puede devorar, tragar, morder, masticarnos cuando encuentra el derecho legal. Ese derecho legal le da la autoridad para hacerlo. O sea que si tienes pecados sin confesar, transgresiones en tu vida, tenés que arrepentirte rápido, porque mientras más lo dejes el pecado y la transgresión, hay pruebas que el enemigo va a usar en tu contra. Va a usar en el caso legal que levante contra tu vida. Así que por eso les digo rápido a la sangre. Mejor es confesar rápidamente,
porque eso anula la sentencia. Eso es lo que dice Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, si alguno ya metió la pata, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Dónde tenemos ese abogado? En la corte. El juez justo se sienta, el antidico es el acusador, que es Satanás, y el abogado está también en la corte. Jesús es nuestro abogado y está parado en ese lugar legal, dándole a Dios el derecho legal de poder perdonar por los méritos de Cristo. Nosotros tenemos que lidiar con nuestros pecados y con nuestras transgresiones, que son rebeliones. Y cuando comenzamos a comprender las cortes del cielo, eso va a hacer que nos arrepintamos más rápido para tener con el Señor cuentas cortas, no por miedo del castigo de Dios, sino por lo que el diablo tiene derecho de hacer con vos y así ganar el pleito en tu contra. ¿Están siguiendo? Si le permitimos al diablo tener derecho legal de levantar un caso, le estás dando pruebas en contra de tu vida. Y la tercera palabra, ¿cuál es? Iniquidades, pecados, rebeliones e iniquidades. La mayoría conoce sus pecados y sus transgresiones, pero la iniquidad es el verdadero problema. Y ese es el pecado que está en la línea de sangre. Eso es lo que nuestros antepasados hicieron, nuestros ancestros. Esa es la iniquidad. Y muchos no conocen ni a sus padres, otros no conocen a sus abuelos, peor a sus bisabuelos. O sea que no tienen, porque siempre las cosas malas la familia las esconde. Si le dijeran la verdad a los hijos, fuera más fácil. Pero siempre está pensando, no tienen edad todavía para saber, vamos a esperar un tiempo más y qué sé yo y no sé cuánto. Y no le dicen a los chicos. Y también uno corre el riesgo de que el chico haga, si vos lo hiciste, yo lo hago. Cuando Nehemías, Daniel y todos ellos estaban tratando de sacar a Israel de la cautividad en Babilonia, ellos regresaron a la tierra y hicieron dos cosas. Se arrepintieron de sus propios pecados y se arrepintieron de los pecados de sus padres. Y también se arrepintieron no solo del pecado, sino de las iniquidades de sus padres, porque ellos comprendieron que el diablo estaba usando la iniquidad de sus padres como un derecho legal para tenerlos en cautiverio en Babilonia. ¿Cuántos años estuvieron allá? 70 años. 70 años de cautiverio. O sea que si ellos iban a salir de esa cautividad hacia su herencia, ellos iban a tener que lidiar con ese pecado legal del caso que tenía el diablo que estaba usando para mantenerlos en ese lugar, y es lo mismo que hace con nosotros y con nuestras familias. Estamos tratando de entrar a lo que Dios tiene para nosotros. Estamos tratando de movernos y Él nos jala la soga de iniquidad. Y cada vez que vamos a romper con lo que nos atrasa y tratamos de avanzar, nosotros sentimos el jalón. Pero si vos ibas bien, sí, pero no sé qué me pasa. Ya no quiero venir, ya no quiero orar, ya no quiero leer, ya no quiero nada, no sé lo que me pasa. El jalón de la soga te está retrasando para que no llegues a tu destino profético, para que no cumplas el propósito de Dios para tu vida. Puede ser que el enemigo tenga derecho legal sobre la iniquidad familiar. Y a la corte no se viene livianamente, se deben revisar los vestidos espirituales.
La justicia de Cristo es de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Porque los más aguerridos, los que les ha gustado el ocultismo, quieren entrar en la corte como si nada y quieren pelear allá, pero no es así. Necesitan los dones, porque puede que entren y salgan fulminados uno, o puede que entren y salgan sin nada. Necesitan los dones espirituales. Y por si no lo sabe, el enemigo huele la santidad. Por eso ya vimos que el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Dice la Escritura en Eclesiastés 9:8 que en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte perfume sobre tu cabeza. Sean blancos tus vestidos. Para que estén blancos hay que tener cuentas cortas con el Señor. Que el perfume, que el ungüento no te falte. No des lugar al enemigo en tus pensamientos. Además, en la corte los casos se presentan con humildad. Recuerden a esa mujer que lloraba y le pedía al Señor que la libere a su hija. Aún sabiendo que, como ellos llamaban a los gentiles perros, no tenía derecho. Pero muchos perros, por nada más que su humildad, Dios les liberta. Los sacrificios de adoración sincera derrama de parte de Dios también misericordia sincera. Los sacrificios de dolor de corazón, de humillación, levantándose como Rispa, en otra enseñanza creo que les hablé de Rispa, con determinación, con quebranto para traer paz, sin importarnos la circunstancia en que vive la nación. Tiene que haber una disposición de cambio. No pueden estar conformes con lo que está pasando en nuestra nación. No pueden estar conformes. No pueden también ser cristianos ignorantes y decir, está escrito en la palabra, tendría que suceder. 150 años se atrasó el juicio para Nínive porque el pueblo se levantó a ayunar y a orar, a clamar a Dios para que no llegue el juicio al pueblo, a la nación. No entren a la corte como los chanchos, despreciando las perlas, porque van a ser condenados y mayor va a ser su humillación, porque en la corte no se tolera ningún tipo de orgullo, sépanlo. A veces algunos de nuestros ancestros pueden ser padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y algunos de ellos han sido negligentes y han herido a alguien, o han robado, o han asesinado, o han estafado, o cualquier otra cosa, y por esa causa hay un juicio en la corte en su contra. Los abortos no los toman como asesinato, y los abortos son asesinatos de un niño no nacido, sin importar la edad que tenga. Y por esa causa hay un juicio en la corte en contra nuestra por la línea sanguínea, y es por eso que no podemos avanzar. De esas cosas también tenemos que arrepentirnos, pero es un arrepentimiento a un nivel bien profundo para que se cierre el caso legal y decirle al Señor, perdónanos por los pecados de ellos. Y que tu sangre, Señor Jesús, hable por nosotros. Me arrepiento por mi padre, por mi abuelo, por mi bisabuelo, por mi tatarabuelo, porque yo tengo las mismas inclinaciones. Me arrepiento por ellos, me da vergüenza. Cualquier cosa que haya hecho mi familia, me arrepiento, porque me da vergüenza. Y entonces vas a sentir el dolor que sufrieron las personas. Porque si nosotros lo supiéramos,
quizá los buscaríamos para restaurar el daño, pero a veces las personas ya no están, ya no existen. Y después del perdón se pide que el caso legal en nuestra contra sea removido. Y cuando hagas esto con entendimiento y cuando hagas esto humillado, sabrás que algo cambió dentro de vos. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.